Conocimiento de esta comisión la existencia del quórum legal. Gracias. Buenos días a todos. Con todo gusto, señor presidente. De acuerdo a la lista de asistencia de los señores senadores, hay 7 senadores que han firmado el acta de asistencia, los cuales se encuentran en algunas otras comisiones que se están llevando en este momento. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le solicito de la misma forma, en razón a que fue distribuido oportunamente la orden del día, ponga en consideración de los integrantes de la comisión el contenido de cada uno de los puntos. Con todo gusto, señor presidente. Como punto número 1 de la orden del día es pase de vista y declaración del quórum. Como punto número 2, aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la 9ª reunión ordinaria, 19 reunión ordinaria. Dictámenes a discusión, inciso A, dictamen de las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y Estudio Legislativo segunda, a la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal. Iniciativa por el diputado Salvador Barajas del Toro, en sentido del dictamen aprobado. El inciso B fue retirado de la lista, ya que por existir un documento que se nos hizo llegar, el cual doy lectura para que estén enterados todos. Es firmado por el secretario de Enlace Legislativo, el señor Javier Carrión Valencia, el cual dice lo siguiente: por instrucción del senador Jorge Arechiga Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, y conjuntamente en el artículo 165, numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se solicita sea retirada del proceso legislativo, así como de todos los registros parlamentarios y órganos distintos de difusión de este Senado de la República, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Sanidad Animal en materia de alerta zoosanitaria, presentada en la Comisión Permanente el 27 de enero del 2016. Dicha iniciativa fue turnada a comisiones mediante oficio número DGPL 63-2-4-473 por instrucción de la mesa directiva en turno. Sin más, aprovecho la oportunidad para reiterar la segunda de mi consideración. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Es cuanto. Como inciso C, dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la proposición con punto de acuerdo por el que en el Senado se exhorta a la SAGARPA a realizar las acciones necesarias para que los ganaderos del estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario. Quienes promueven es la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional, fecha 8 de noviembre del 2016. Sentido del dictamen es aprobado con modificaciones. Inciso D, dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la proposición con punto de acuerdo por el que en el Senado exhorta a la SAGARPA y Semarnat a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector apícola nacional, así como las acciones que se lleven a cabo para preservar esta actividad en nuestro país. Los proponentes senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 28 de octubre del 2016. 5, asuntos generales, y sexto, se cita a la próxima sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Con la exposición del documento enviado por el senador Arechiga Ávila en razón a su atribución de poder retirar el punto del inciso B en relación a la Ley Federal de Sanidad Animal, él consideró analizar con mayor profundidad y posteriormente colocarlo de nueva cuenta para su estudio. Con las consideraciones que ha hecho el secretario en relación a la integración del orden del día, solicite, señor secretario, si hay algún comentario, y si no es así, por someterlo a votación. Pregunto a los senadores presidentes quienes estén de acuerdo en que se lleve a cabo el orden del día, los que estén
Por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Por unanimidad, señor presidente. Perdón. Antes de someter a votación, si hubiera algunos comentarios del orden del día. Reiteramos, si hay algunos comentarios antes de realizar la votación, sírvanse a hacerlo. Yo sí quiero participar. Ahorita estamos aprobando. El orden del día nada más. Bien. Somete a consideración el contenido del orden del día. Someto a consideración a los señores senadores el orden del día de la presente sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente, aclarado ya las dudas. Gracias, señor secretario. Desahogue el primer punto de los dictámenes en su inciso A en relación a la Ley Federal de Sanidad Animal, que es propiamente una minuta que viene de Cámara de Diputados. Sobre el tema. Aquí se lo paso. Sí, si gusta, esta lectura es del resumen, por favor. Inciso A, dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería del Estudio Legislativo segunda a la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal. Resumen, la propuesta de reforma plantea la necesidad de prever a nivel legal la figura de los médicos veterinarios oficiales, además de la relativa a las figuras existentes en el texto legal vigente que se refiere a los médicos veterinarios autorizados como figuras jurídicas diferenciadas por el mejor cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal, pero ambas orientadas a mejorar los procedimientos de inspección, control y vigilancia, sujetos a ser aplicados en los establecimientos TIF, tipo inspección federal, y agilizar el proceso de control zoosanitario de las industrias de la carne. Estas comisiones unidas coinciden con el promovente y la Cámara de Origen en que el sector productivo de la carne en nuestro país padece una problemática singular, ya que ante la falta de personal técnico calificado disponible se ha dificultado la operatividad adecuada de las facultades de inspección, control, vigilancia, que son los sujetos a ser aplicados en los establecimientos TIF. Lo anterior, se sabe, tiene como causa los importantes recortes presupuestales que han impactado a la Zagarpa, específicamente al sector Senacica, particularmente en el rubro específico de médicos veterinarios. Es en una de las áreas en que mayor impacto se tiene en cuanto al personal técnico calificado se refiere. Ante ello se propone sea el mismo sector productivo el que, en el interés de evitar mayores costos de almacenaje y pérdida de competitividad en la exportación de sus propios productos, pueda financiar a su costa que dicha labor de control de inspección sea realizada por un médico veterinario oficial de manera subsidiaria y complementando las funciones de la primera figura antes referida. Si bien ambas figuras comparten la misma naturaleza, la única diferencia práctica es el soporte financiero de una y de otra, y ambas son figuras subsidiarias y complementarias, es decir, si no son sustitutivas ni mutuamente excluyentes, ya que tratan de cumplir la misma función, pero atender un problema de insuficiencia presupuestaria del sector público con la colaboración del sector productivo, como principal interesado en agilizar la inspección de sus productos, que además tienen la condición de ser perecederos, lo que hace más delicado el retraso actual que se ha convertido en una práctica reiterada en el sector de cárnicos. Por todo lo anterior analizado y expuesto, estas comisiones dictaminadoras exponen el siguiente resolutivo. Artículo único. Se reforman los artículos 106, primer párrafo, y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue. Artículo 106. Los propietarios, el administrador único, los responsables de la
administración o poseedores de los establecimientos a los que hace referencia el artículo anterior y los médicos veterinarios responsables autorizados o un médico veterinario oficial, en su caso serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buena práctica pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables. Asimismo, dichas personas estarán obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la Secretaría cuando ejerzan sus atribuciones de inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal. Artículo 108. Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal deberán tener a su servicio durante las horas laborables cuando menos un médico veterinario oficial o médico veterinario responsable autorizado para fines de control bienestar animal, de vigilancia epidemiológica, otras medidas sanitarias y de buenas prácticas pecuarias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Si tuvieran algún comentario, yo tengo alguno de ellos. Hace referencia a la aprobación de una figura más y no estar ceñido únicamente a la figura de veterinario oficial. Y esto bien justifica el apartado ante la ausencia o carencia de recursos, más aún por los recortes presupuestales. El propósito es que no se detenga pues propiamente la actividad ganadera y particularmente en el tema médico veterinario, por ello la figura adicional. Han de saber ustedes que en la Cámara de Diputados, ante la propuesta inicial de presupuesto de menos de 22,000 millones de pesos al presupuesto particularmente de Zagarpa, donde está contemplada la actividad ganadera, se restituyeron 9,500 millones de pesos y un monto importante se restituyó a esta actividad. Entonces se reforzaría ante la propuesta que la minuta de Cámara de Diputados viene, se reforzaría al veterinario oficial con un veterinario responsable autorizado, con las reglas implícitas que la propia norma y la regla de operación establece, indudablemente por razones obvias de la sanidad. Si tuvieran ustedes algún comentario, para dar paso y curso a lo correspondiente. De no ser así, secretario, ponga a consideración de los presentes la emisión del voto correspondiente. Pregunto a los compañeros senadores, quienes estén de acuerdo en este punto, sirvan sin manifestarlo o algún comentario que deseen hacer. Votación. Aquellos que estén de acuerdo con este punto de acuerdo, sirvan sin manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Ponga a consideración de los presentes el inciso C de la promovente senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Inciso C. Dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la aprobación con punto de acuerdo que exhorta a la Zagarpa a realizar las acciones necesarias para que los ganaderos del estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario. Resumen. La proposición fue presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván y refiere que elevar el estatus zoosanitario de un estado o región significa darles una mayor competitividad a los productores para comercializar su ganado y los subproductos que de él se obtienen. Para esta comisión resulta de suma importancia dar seguimientos a los avances y medidas que se están elevando a cabo para atender la problemática del sector productivo ganadero en el Estado, así como fomentar la participación de los gobiernos tanto federal como estatal para contribuir a mejorar el estatus zoosanitario de la actividad ganadera en la entidad. Por lo anterior se emite el dictamen técnico a favor planteado de la siguiente manera. Único. El resolutivo dice lo siguiente: el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, por sí y a través del director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria, SENACICA, a trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila para realizar las acciones necesarias en el ámbito de sus competencias para que los ganaderos del Estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario, para asegurar condiciones equitativas y de mayor competitividad para los productores pecuarios del norte del país. Es todo. Es cuanto, señor presidente. ¿Alguna opinión, va? ¿Alguna opinión que tengan los señores senadores? Con gusto. Senadora Garza Galván. Muchísimas gracias, compañero senador, y muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, quisiera pedirle su apoyo a favor de este punto tan importante para nuestro Estado. Y nosotros tenemos que dar ese gran impulso a lo que es la ganadería. Hay muchísimo dinero que se gasta el ganadero en estar, por ejemplo, al momento de la exportación tiene que vacunar el 100% del lote, pero no solamente a los becerros, también a las madres, con las diferentes pruebas de las vacunas que se le piden para exportación. En cambio, hay estados que tienen todo esto controlado porque hay una buena sinergia y una buena capitalización de los fondos federales y estatales que logran permitir hacer al ganadero no llevar a cabo esta vacunación, estas pruebas que se tienen que hacer a los lotes. Por eso me da muchísimo gusto, senador Manuel Cota, el que usted le ponga ahí, el que agreguen en este resolutivo, trabajar con el gobierno de Coahuila, porque ahí es donde ha estado la falla, donde no se ha podido integrar precisamente esta política pública que vaya dirigida a servir a los ganaderos, a hacerles la vida más cómoda y, por supuesto, el ahorrarles dinero que tanta falta le hace, para ese dinero precisamente invertirlo en el propio rancho, en vaquillas, en infraestructura, etcétera. Y hoy, con este recorte que se hace a Zagarpa muy fuerte, pues nosotros también necesitamos cómo hacerles mejor la vida, más placentera, pero sobre todo de que el impulso a la ganadería no se pierda y que Coahuila tenga el lugar que se merece en este rubro. Es cuanto, senador. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario. Efectivamente, por el origen de la propuesta de la senadora, que es Coahuila, indudablemente que es de competencia general el resolutivo, pero particularmente en este caso de coordinación entre la Federación y el Estado de Coahuila. Más aún por lo que ya he mencionado de la disminución del presupuesto, obliga a que los recursos sean utilizados más óptimamente. Más aún que la actividad ganadera está siendo una de las actividades más rentables en este momento del campo mexicano. Es muy importante la aplicación adecuada de los recursos. Informo igual que el presupuesto en mención traía 0 pesos en el apartado de concurrencia, que es la mezcla de recursos federales con los estados. En la revisión que los diputados federales realizaron, se le colocó 2,000 millones de pesos más para que este tipo de acciones, como las que el día de hoy la senadora Garza Galván ha propuesto, sean utilizados en esa concurrencia, en esa coordinación, en beneficio de los que en esta actividad productiva están siendo exitosos y con ello pues sean aún más. Entonces, igualmente mi voto será a favor en razón a esta propuesta. Ponga a consideración, si no hubiera un comentario más, la votación correspondiente. Yo quiero hacer un comentario nada más, señor senador, a los compañeros. Yo creo que como senadores de la República tenemos que velar por el bien de todos los estados que forman este gran país. Tengo en mis manos unos datos que no los sacamos al azar, que son datos que son del INEGI. El sector ganadero está muy desprotegido en todo el país. El único estado que ha estado de una u otra manera trabajando en mejores condiciones es Sonora. Hoy se quiere meter a Coahuila. Y mi pregunta es, ¿y los demás estados? Nada más para una información. Por número de cabezas de ganado que se sacrifican al año, tengo por ejemplo Veracruz con 4,043,000, Chiapas 2,420,000,
Jalisco, 2.388.000. Michoacán, 1.747.000. Oaxaca, mi estado, 1.653.000 cabezas. Y así le puedo decir, por ejemplo, Sonora, 1.551.000 cabezas de ganado sacrificadas al año. En comparación, por ejemplo, con Veracruz, de 1 millón a 4 millones, yo dejaría abierta esta posibilidad para que podamos incluir más estados. Yo considero que cuando se abre la competitividad y se abren las reglas parejas para todos, el país va a ser otro. Yo quiero felicitar a la senadora Garza Galván por fijarse en su estado, pero decirle que los senadores debemos de velar por todo México, no nada más por nuestro estado. En esta Cámara Alta es donde salen esas propuestas que se van a aplicar a nivel nacional. Yo sí les pediría que nos sumáramos a los demás estados, aquellos que tengan las condiciones necesarias para poder competir y poder hacer llegar mejores productos al extranjero. Creo que es el momento propicio para que podamos hacer esa gran labor de poder trabajar en beneficio de todos los ganaderos, no nada más de Coahuila o de Sonora. Quiero decirles que veo con desánimo y con desagrado que en mi estado y en la gran parte del sur van los trailers a cargar becerros que se llevan a Sonora y que salen de nuestros estados. Por ejemplo, en Oaxaca no tenemos un solo rastro calidad TIF. Es un abandono total que han tenido los estados. Veracruz sí tiene varios rastros calidad TIF. El estado de Oaxaca no tiene uno solo. Sin embargo, yo creo que ese ánimo no nos debe de agüitar, como dicen los muchachos. Nos debe de hacer cada día más fuerte para poder hacer ese gran esfuerzo para salir adelante. Pero sí necesitamos esa mano amiga de los senadores, del mismo Ejecutivo Federal y del encargado de que tiene que ver con Zagarpa, con el señor secretario de Zagarpa, para que podamos hacer esa gran diferencia. Por este momento mi voto va a ser a favor, porque siempre he estado de acuerdo que cuando se da un paso hacia el progreso es bienvenido para buscar a futuro esa gran alianza para poder hacer la gran diferencia. En otras palabras, la mano izquierda lava a la derecha y la derecha lava a la izquierda. Cuente con mi voto a favor, señor senador y señora senadora. Bien, ante la propuesta del secretario Romero Lainez, y respetando el origen de la iniciativa, y si la senadora lo permite, en relación al dictamen, pudiera ser incluido que este trabajo conjunto entre el gobierno del Estado y federal para lograr el estatus sanitario, pudiera ser incluido un apartado, de que al resto del país el mismo exhorto. ¿Le parece? Mire, senador. Sí, sí. Sí, por supuesto que no tengo ninguna objeción en que esto también se incluya a los estados de la República que tienen producción ganadera, con muchísimo gusto. Y claro que si alguien ha impulsado cuestiones a nivel nacional ha sido su servidora. Hoy, si presenté este punto de acuerdo es porque conozco las condiciones que está viviendo exactamente Coahuila en las pruebas que se tiene que hacer a los lotes que se van a exportar, precisamente, y como no conozco cómo está la situación en los otros estados, por eso no pude hacerlo extensivo, pero por supuesto que podemos poner otro resolutivo para incluir a los otros estados que estén en estas mismas condiciones, claro que sí. Entonces instruiríamos a la Secretaría Técnica para incluir un punto adicional. Sería el primero, el que ya se mencionó, y el segundo, a la propuesta del senador Romero Lainez, que se ha incluido el resto de los estados productores ganaderos en los mismos conceptos que el anterior punto. ¿Le parece? ¿Perdón? La senadora Hilaria Domínguez. Me parece, coincido plenamente y estoy totalmente de acuerdo. No quería hacer uso de la palabra para irnos en la dinámica de rápido, porque hay otras comisiones, pero no quiero dejar de hacerlo en virtud de que se trata de un sector productivo muy importante de nuestro país, en el que, si bien en estos momentos es una cadena productiva como es la comercialización de nuestro ganado en nuestro país hacia Asia o China principalmente, también es cierto
que el sector social ha estado en situaciones desiguales, tanto en el presupuesto como en el rendimiento, en el apoyo intensivo presupuestal estatal y federal. Aquí es importante que se abarque con la propuesta de la senadora Coahuila, pero también le pediríamos que se incluya, como ya se ha dicho aquí, a todo el país. Esto es en general, en todos los estados está ocurriendo mucho, y particularmente el sector social. El sector productivo que tiene rural capitalista, pues por sí mismo camina, tiene con qué hacerlo, pero el sector social no. Es tan importante como en el anterior dictamen de los tipos que se tienen de los rastros, en donde se maneja que debe haber un médico veterinario, sin duda alguna. Primero, para que haya la calidad del ganado, y segundo, la asistencia técnica, que es tan importante, y el acompañamiento en estos momentos para garantizar que el ganado esté en condiciones óptimas de salud, y si no lo está, pues que sea atendido. Por lo tanto, yo coincido plenamente en esta propuesta y que se haga el complemento del exhorto hacia toda la República Mexicana. Mi voto es a favor. Adelante, secretario, tomar en consideración las opiniones, comentarios y sean incluidos en el punto de acuerdo correspondiente. Solicitar la votación correspondiente. Con todo gusto, señor presidente. Ya hechas las aclaraciones y los comentarios, solicito a todos los senadores quienes estén de acuerdo por este punto de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Ponga a consideración de los presentes el último dictamen del inciso D del promotor Miguel Romo, senador. Con gusto, señor presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Zagarpa y a la Semarnat a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector apícola nacional, así como las acciones que se llevan a cabo para preservar esta actividad en nuestro país. La proposición fue presentada por el senador Miguel Romo Medina y señala que la producción de miel en nuestro país es de alta calidad y coloca a México como el quinto país exportador de miel en el mundo, teniendo como principal destino el mercado estadounidense y europeo. Desafortunadamente, a los últimos años, como resultado del cambio climático, la modificación del uso de suelo, la agricultura industrial y el uso intensivo de pesticidas ha mermado la producción de este sector productivo. La importancia económica que significa esta actividad productiva para las familias mexicanas depende de gran parte de las medidas que se tomen para atender al sector. Es por lo anterior que esta comisión comparte la motivación y preocupación del promovente, emitiendo dictámenes técnicos a favor y plantea los siguientes resolutivos. Primero, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en virtud de sus atribuciones, envíe a esta soberanía un informe pormenorizado sobre la situación que se presenta actualmente en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y largo plazo, además de las medidas llevadas a cabo para incentivar su crecimiento. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíe un informe a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo por esa dependencia para preservar el sector apícola en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. El uso de la palabra a la senadora Garza Galván. Gracias. Bueno, definitivamente que es importantísimo este punto y solicito el apoyo a favor. Es muy importante, sé perfectamente su responsabilidad, senador Manuel Cota, de que ha llevado usted dignamente y preside esta comisión. Quiero pedirle de forma personal el seguimiento de este punto de acuerdo. Este punto de acuerdo es importantísimo porque
Las abejas, nosotros tenemos muy claro la función que tienen ecosistémica que llevan a cabo. Y esto no solamente estamos hablando de la producción de miel del sector apícola, o sea, no es eso, es lo que sigue, que son los polinizadores los más importantes. Si nos vamos al sector aguacate, sin estos aliados no hay producción de aguacate, pero así miles y miles de cultivos. Entonces requerimos nosotros darle seguimiento y saber qué está pasando para en una segunda etapa ver también nosotros qué vamos a hacer desde aquí, desde el Senado de la República, porque está en juego miles de familias que viven de estos sectores, y no hablo de la apícola, hablo de toda la agricultura, porque son necesarios para polinizar los diferentes cultivos. Así es que yo le pediría un seguimiento estricto a este dictamen, a este resolutivo, senador, y que por favor reunirnos para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros desde aquí, porque hay más instituciones involucradas, pero ahorita sí me gustaría conocer en primera etapa qué es lo que está haciendo la Zagarpa y qué es lo que está haciendo la Semarnat, y luego ya también nosotros elaboraríamos una estrategia de ver qué es lo que pedimos en una segunda etapa. Es cuanto, senador. Gracias. Un comentario. Indudablemente que es altamente relevante. Como bien lo dice la senadora Garza Algán, por su presidencia que ella tiene en relación a medio ambiente, el tema que hoy se expone en primer tiempo es por tener la condición de ser un país exportador de miel, de mucho éxito, de crecimiento, de mucha producción, pero más aún por lo que menciona usted, de la actividad que realizan, polinizadoras, y que tenemos que preservar. Por ello a la Semarnat se le está igual exhortando para que presente un informe al respecto. Hoy se vive particularmente en la península de Yucatán circunstancias de conflictos por este tema, donde la investigación de semillas mejoradas viene a contrapuntearse con el tema de la polinización. Se están resolviendo algunos aspectos en razón a ello, y este exhorto es muy oportuno a efecto de colocar en la prioridad de lo que representa el tema de la producción de miel, y más aún, como bien lo menciona usted, de lo que realizan las abejas en el campo mexicano. Entonces daremos seguimiento puntual a este exhorto, y desde luego profundizaremos en el tema correspondiente. Gracias. Ponga a consideración, señor secretario, de los presentes la emisión del voto correspondiente. Yo nada más quisiera agregar, si me lo permite, señor presidente, que no nada más sea encargada la única instancia que es la federal, sino que debe haber una suma de esfuerzos de los estados. Tengo informe que no todos los estados tienen una ley de apicultura en el estado, en cada uno de los estados. Yo quisiera hacer un exhorto a todos los gobernadores de los estados que no existen esa ley, para que sea una acción conjunta, y yo creo que aquí nadie sobra, todos hacemos falta, para hacer esa gran cruzada para poder preservar y tener en mejores condiciones a las abejas. Como se ha dicho aquí, es fundamental para la producción de todos válgame la redundancia, de todos los productos agrícolas. Sin las abejas no había polinización y tampoco habría frutos. Entonces sí es indispensable, y la miel es una actividad secundaria que hacen las abejas. Lo primordial es la polinización. Sin ese importante paso que tiene que haber para la fecundación de las frutas, no tuviéramos mango, naranja, papaya, manzana, nada tuviéramos en nuestras mesas. Pero sí es importante que todos le sumemos ese gran esfuerzo, desde los estados hacia la federación, para que tengan ese informe de cómo está funcionando cada uno de los estados. Yo le puedo decir, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en la costa oaxaqueña se está produciendo miel de muy buena calidad, pero eso no lo saben acá en el centro del país, ni tampoco lo va a saber la instancia federal. Yo los exhorto a todos, que todos tengamos esa gran responsabilidad con los productores de nuestros estados, y no solamente los agricultores, sino también el sector ganadero, el sector pecuario. Todos necesitamos esa gran atención de los que hoy tenemos como gobernantes y como servidores públicos. Es cuanto, señor presidente. El secretario tome la votación correspondiente para emitir el dictamen. Pregunto a los senadores, quienes estén de acuerdo con este punto, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad, señor presidente. Es cuanto. Gracias. Al no haber registro de ningún asunto en los temas en lo general, yo solo dejaría vigente el que la compañera Itzel Ríos de la Mora, senadora de Colima,
ha colocado desde la sesión anterior sobre la campaña de consumo de lo que México produce. Lo dejaría vigente, ella me lo ha solicitado de esa forma y lo pongo en consideración de ustedes para que en la próxima reunión, 21ª, sea analizado con profundidad, más aún por lo que está viviendo nuestro país en relación al vecino país del norte. Yo le he mencionado a la senadora, que por razones de salud no se encuentra, que este tema, por su relevancia, debe quedar para la próxima reunión para ampliar en su contenido. Al no haber asunto que tratar, se clausura esta sesión y se cita en la fecha que oportunamente daremos a conocer. Les agradezco mucho a ustedes su presencia y su participación. Gracias.